Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de Un Curso de Milagros. Hoy damos inicio al capítulo número 31, último capítulo de nuestro estudio del texto de este curso. Y el subtítulo número 1 con el que comenzamos es La simplicidad de la salvación. 1. ¿Qué simple es la salvación? Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido ni puede tener efectos. Eso es todo. ¿Podría ser esto difícil de aprender para aquel que quiere que sea verdad? Lo único que puede hacer que una lección sea tan fácil, resulte difícil, es no estar dispuesto a aprenderla. ¿Cuán difícil puede ser reconocer que lo falso no puede ser verdad y lo que no es verdad no puede ser falso? Ya no puedes decir que no percibes ninguna diferencia entre lo falso y lo verdadero. Se te ha dicho exactamente cómo distinguir lo uno de lo otro y lo que tienes que hacer si te confundes. ¿Por qué entonces te empeñas en no aprender cosas tan sencillas como estas? 2. Hay una razón, pero no creas que es porque las cosas simples que la salvación te pide que aprendas sean difíciles, pues la salvación solo enseña lo que es extremadamente obvio. La salvación simplemente procede de una aparente lección a la siguiente, mediante pasos muy sencillos que te llevan dulcemente de una a otra sin ningún esfuerzo. Esto no puede crear confusión y sin embargo estás confundido, pues de alguna manera crees que es más fácil aprender y entender lo que es totalmente confuso. Lo que te has enseñado a ti mismo constituye una hazaña de aprendizaje tan gigantesca que es ciertamente increíble. Pero lo lograste porque ese era tu deseo y no te detuviste a considerar si iba a ser difícil de aprender o tan complejo que no se pudiese entender. 3. Nadie que entienda lo que tú has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez en toda forma concebible, podría jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él y aún ahora no depende de nada más. Las lecciones que te enseñaste a ti mismo las aprendiste con tanto esmero y se encuentran tan arraigadas en ti que se alzan como pesadas cortinas para nublar lo simple y lo obvio. No digas que no puedes aprender, pues tu capacidad de aprender es tan grande que te ha enseñado cosas tan difíciles como que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen e incluso que no eres quien eres. Resumamos. La salvación dice que lo irreal nunca será real. No ocurrió y no tiene efectos. Si te parece difícil comprenderlo, es que no quieres hacerlo. Si de verdad tú estudiaste este curso, aprendiste pasos muy sencillos para distinguir lo verdadero de lo falso y sabes qué hacer cuando te confundes. Pero la confusión surge de la resistencia. Tú sí puedes aprender lo que es la verdad y eso lo demuestra que te enseñaste a ti mismo a creer lo que no era la verdad. Eso de por sí es un argumento bastante fuerte. Tu capacidad de aprender es el poder más grande en este mundo. Tanto que gracias a ese poder lo construiste porque te enseñaste una idea de separación que era totalmente irreal. No depende de otra cosa. Lo que aprendiste desde esa idea de separación que te enseñaste tenía como propósito enseñarte que tu voluntad no es tu voluntad, que tus pensamientos no te pertenecen y que no eres quien eres. Párrafo número 4. ¿Quién podría afirmar que las lecciones como estas son fáciles de aprender? Sin embargo, tú has aprendido eso y más. Por muy difícil que haya sido, has seguido dando cada paso sin quejarte hasta construir un mundo de tu agrado. Y cada una de las lecciones que configuran al mundo procede del primer logro de tu aprendizaje, el cual fue de tal enormidad que ante su magnitud la voz del Espíritu Santo parece débil e inaudible.
El mundo comenzó con una extraña lección, lo suficientemente poderosa como para dejar a Dios relegado al olvido y a su Hijo convertido en un extraño ante sus propios ojos, exiliado del hogar donde Dios mismo lo había ubicado. Tú, que te has enseñado a ti mismo que el Hijo de Dios es culpable, no digas que no puedes aprender las sencillas lecciones que la salvación te enseña. 5. Aprender es una capacidad que tú inventaste y te otorgaste a ti mismo. No fue concebida para hacer la voluntad de Dios, sino para apoyar el deseo de que fuese posible oponerse a ella y para que una voluntad ajena fuese incluso más real. Y esto es lo que este aprendizaje ha intentado demostrar. Y tú has aprendido lo que fue su propósito enseñar. Ahora, tu viejo y remachado aprendizaje se alza implacable ante la voz de la verdad y te enseña que sus lecciones no son verdad, que son demasiado difíciles de aprender y de entender y que son diametralmente opuestas a lo que realmente es verdad. No obstante, las aprenderás, pues ese es el único propósito de tu capacidad para aprender que el Espíritu Santo ve en todo el mundo lo que tú tienes como un gran poder, el poder de aprender. Sus sencillas lecciones de perdón son mucho más poderosas que las tuyas, pues te llaman desde Dios y desde tu ser. 6. ¿Es acaso esta vocecilla tan débil y queda que no puede alzarse por encima del insensato ruido de sonidos que no tienen sentido? La voluntad de Dios no fue que su Hijo se olvidara de él, y el poder de su voluntad reside en la voz que habla por él. ¿Qué lección vas a aprender? ¿Qué desenlace es inevitable, es tan seguro como Dios y está más allá de cualquier duda e incertidumbre? ¿Cómo iba a poder oponerse tu mísero aprendizaje que tan difícil fue de aprender y cuyas consecuencias son tan extrañas a las sencillas lecciones que desde los orígenes del tiempo y desde la capacidad de aprender fue concebida, se te enseñan en cada momento del día? Eso que estábamos viendo en la diapositiva anterior, tan difícil lo aprendiste sin quejarte para fabricar un mundo de tu agrado, desoyendo o opacando la voz del Espíritu Santo hasta que pareciera algo débil. La lección rara pero poderosa que decidiste aprender fue que el Hijo de Dios es culpable. Y con ella convertiste al Padre en un extraño, decidiste olvidarlo y te exiliaste del cielo. Qué genial esta explicación del curso. Inventaste la capacidad de aprender para enseñarte que te podías oponer a la voluntad de Dios y adoptar una voluntad falsa como si fuera real. ¿Cómo así que me inventé la capacidad de aprender? ¿No es algo que he tenido desde mi creación? No. Recuerda que en tu creación se te dio el conocimiento completo. No podías aprender ni necesitabas aprender nada más, pues ya lo tenías absolutamente todo y era la totalidad de ese conocimiento de Dios en ti. Lo que te acostumbraste a creer que era verdad ahora parece decirte que las lecciones de la verdad son mentiras y que son difíciles de aprender y de entender. Hay una promesa genial aquí. Lo harás. Sí puedes aprender y lo harás las lecciones de la verdad. Y te darás cuenta que ni son difíciles de aprender ni de entender. Porque ese es el propósito de tu capacidad de aprender que el Espíritu Santo ve en todos y porque sus lecciones vienen de Dios y de tu ser. Recuerda, el Espíritu Santo te hablará y utilizará lo que tú crees. Eso mismo que hiciste para darte lecciones de lo irreal, esa capacidad la va a utilizar el Espíritu Santo ahora en favor de tu salvación. Párrafo número 7. Solamente se pueden aprender 2 lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente.
y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. En él no hay la mínima esperanza de hallar felicidad. Ningún plan que puedas idear para tu seguridad tendrá jamás éxito. No puedes buscar dicha en él y esperar encontrarla. Mas este no es el único resultado que se puede derivar de lo que has aprendido. Por mucho que te hayas esforzado de aprender la tarea que elegiste, la lección que refleja el amor de Dios es todavía más fuerte. Y aprenderás que el Hijo de Dios es inocente y verás otro mundo. 8. En el mundo que resulta de la lección que afirma que el Hijo de Dios es inocente, no hay miedo. La esperanza lo ilumina todo y una gran afabilidad refulge por todas partes. No hay nada en él que no te invite amorosamente a ser su amigo y a que le permitas unirse a ti. Ni una sola llamada deja jamás de oírse, se interpreta erróneamente o se queda sin contestar en el mismo lenguaje en que se hizo. Y entenderás que esta es la llamada que todos los seres y todas las cosas en el mundo siempre habían hecho, pero que tú no habías percibido como tal. Y ahora te das cuenta de que estabas equivocado. Te habías dejado engañar por las formas que ocultaban la llamada. Por lo tanto, no la podías oír y así perdiste un amigo que siempre quiso ser parte de ti. La eterna y queda llamada de cada aspecto de la creación de Dios a la totalidad se oye por todo el mundo, a la que esta otra lección da lugar. Hay 2 lecciones para aprender nada más, y cada una de ellas da lugar a un mundo diferente. El mundo que estás viendo surge de la lección de que el Hijo de Dios es culpable. Por eso aterra, desespera, no te da seguridad ni ninguna esperanza de felicidad. Pero la lección del amor de Dios, de que el Hijo de Dios es inocente, es más fuerte que esa y te puede mostrar otro mundo. Un mundo donde no hay miedo, donde hay esperanza y en el que te das cuenta de la llamada que todo te hizo siempre de ser tu amigo y donde deseas responder y no dejas ninguna de esas llamadas sin respuesta. Comprendes que esa es la llamada de la creación de Dios a la totalidad y te das cuenta que solo te habías dejado engañar por formas que te mostraban ataque y nada más. Párrafo 9. No hay ninguna cosa viviente que no comparta la voluntad universal de que goce de plenitud y de que tú no seas sordo a su llamada. Sin tu respuesta, esta llamada se deja morir de la misma manera en que se la salva de la muerte cuando tú oyes en ella la llamada ancestral a la vida y comprendes que es tu propia llamada. El Cristo en ti recuerda a Dios con la misma certeza con la que Él conoce su amor. Pero Dios solo puede ser amor si su Hijo es inocente. Pues ciertamente sería miedo si aquel a quien Él creó inocente pudiera ser esclavo de la culpabilidad. El Hijo perfecto de Dios recuerda su creación, pero en su culpabilidad se ha olvidado de lo que realmente es. 10. El temor a Dios es el resultado ineludible de la lección que afirma que su Hijo es culpable, de la misma manera en que el amor de Dios no puede sino recordarse cuando el Hijo reconoce su inocencia, pues el odio no puede sino engendrar temor y considerar a su Padre igual que a sí mismo. Cuán equivocado estás tú que no oyes la llamada cuyo eco resuena más allá de cada aparente invocación a la muerte. La llamada cuyo canto se oye tras cada ataque asesino, suplicando que el amor restaure el mundo moribundo. No comprendes quién es el que te llama tras cada manifestación de odio, tras cada incitación a la pugna. Pero lo reconocerás cuando le contestes en el mismo lenguaje en el que él te llama. Él aparecerá cuando le hayas contestado y por él sabrás que Dios es amor. Esa llamada de amistad
de cada cosa existente, de la vida misma en cada aspecto y por cada ser creado. Es la llamada de todo lo que comparte la voluntad de Dios y tiene su plenitud. Y comprendes que es tu propia llamada. Debido a la culpabilidad te olvidaste de lo que eres realmente, pero el Cristo en ti recuerda a Dios, reconoce que el amor de su Padre se basa en la inocencia y recuerda que tú eres parte suya. Por otro lado, odias cuando crees que eres culpable. No hay otra forma de responder a la creencia de la culpabilidad que con el odio. Y le temes a Dios porque consideras que es igual a ti mismo cuando estás desde esa manera de pensar, porque estás proyectando en Él exactamente lo que tú crees que eres. Pero recuerda que te equivocas cuando piensas de esa manera. Tras cada expresión de odio y conflicto está el Espíritu Santo llamándote. Este es el por qué alguna frase bíblica del Nuevo Testamento dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque si lo permitimos, cada una de esas cosas, incluyendo las negativas, las terribles, están permitiéndote la oportunidad de ver las cosas de una forma diferente. ¿Cuándo reconocer al Espíritu Santo? Lo harás cuando le respondas en el mismo lenguaje que Él te está llamando, en el lenguaje del amor, y es donde sabrás que Dios es amor. Y recuerda que le responderás en ese lenguaje cuando te permitas tener la visión de Cristo que te lleva a ver todas las cosas, todos los seres, todo el mundo en general con inocencia. A partir de este momento, te propongo el ejercicio de acompañarme en la lectura de los siguientes 2 párrafos, o que cierres tus ojos y escuches. 11. ¿Qué es la tentación sino el deseo de tomar una decisión errónea con respecto a lo que quieres aprender y obtener un resultado que no deseas? El reconocimiento de que ese es un estado mental indeseable se convierte en el medio por el que se vuelve a examinar la elección, viéndose entonces que hay otro resultado más deseable. Te engañas a ti mismo si crees que lo que quieres son desastres, desunión y dolor. No prestes oídos a esa llamada. Escucha más bien la llamada subyacente que te exhorta a que seas feliz y a que estés en paz. Y el mundo entero te brindará paz y felicidad, pues a lo que oigas es a lo que responderás. Y, oh maravilla, tu respuesta será la prueba de lo que has aprendido y su resultado, el mundo que contemplarás. 12. Permanezcamos muy quedos por un instante y olvidémonos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido, de todos los pensamientos que hayamos abrigado y de todas las ideas preconcebidas que tengamos acerca de lo que las cosas significan y de cuál es su propósito. Olvidémonos de nuestras propias ideas acerca del propósito del mundo, pues no lo sabemos. Dejemos que toda imagen que tengamos acerca de cualquier persona se desprenda de nuestras mentes y desaparezca. 13. No abrigues ningún juicio, ni seas consciente de ningún pensamiento bueno o malo que alguna vez haya cruzado tu mente con respecto a nadie. Ahora no lo conoces, pero eres libre de conocerlo y de conocerlo bajo una nueva luz. Ahora Él renace para ti y tú para Él, sin el pasado que lo condenó a morir y a ti junto con Él. Ahora Él es tan libre para vivir como lo eres tú, porque una vieja lección que se había aprendido ha desaparecido, dejando un sitio donde la verdad puede renacer. Así finalizamos con nuestro encuentro de hoy. En el siguiente veremos el capítulo 31, la visión final, subtítulo número 2, Caminando con Cristo. Gratitud.